Dicen que Puerto Rico tiene de las playas más bellas del mundo. Incluso artistas como Bad Bunny le dedican canciones enteras. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la cara. Lo que quizás no sabías es que muchas de ellas están en peligro y a punto de desaparecer por el problema de siempre. Puerto Rico, despierta, no nos vamos a dejar vencer con estos corruptos. Esencia es el proyecto de mayor envergadura jamás pensado para Puerto Rico. Bueno, se forma un cordón policial de la hostia. Y van a continuar la tala de árboles al otro lado. En la orilla de la playa. Este paraíso aquí no hay dos. Eso va a ser una guerra si se meten aquí. Si este proyecto se lleva a cabo, es el primer clavo en el ataúd de disfrutar nuestras playas y nuestras tierras. Cuando lleguemos con la olla de arroz con pollo y la música de Bad Bunny, esos millonarios van a decir, sáquenme a los aborígenes de aquí, que no los queremos. Y lo que algunos no entienden es que Puerto Rico no sería lo que es sin los aborígenes que cuidaron de esta isla en primer lugar. Pero ese espíritu taíno no desapareció, pues sigue vivo en cada boricua que defiende su tierra, desde la montaña hasta la costa. Pido permiso a los ancestros para hablarle al mundo de este lugar sagrado ancestral nuestro, boricua. Chilak na buinti boricua, chilak na buinti sheminyun ya, ayoa banun halukuru banun tano kashi, itarala, han miem. Qué buen sitio al que nos has traído, Manas. Hermoso. Está ¿Qué precioso. ustedes creen de esto? Una barbaridad, una preciosidad. Bello, Mar y ¿verdad? tierra, ¿verdad? Exactamente. Sí, y además imagino que además de una gran importancia natural, tiene que tener una gran importancia espiritual. Sí, especialmente porque todo este litoral tiene yacimientos ancestrales. Es parte de nuestra historia. Me surge mucho la curiosidad de cómo llegan esos primeros ancestros, cómo se forman los taínos, y porque a día de hoy ya poco queda, Sí. pero en la memoria sí. Sí, bueno, quedan varias personas que quieren mantener esto vivo, ¿verdad? Y hay varias comunidades. Pero todo esto, según la arqueología, llegan por oleadas de Sudamérica, ¿no? Y son varias etapas. Es algo bastante complejo, pero ¿verdad? Forma lo que es el puertorriqueño de hoy. Todos estos grupos culturales que llegaron al Caribe antillano. Antes de la colonización española, esta isla no se llamaba Puerto Rico. Su nombre era Boriquén. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo llegó a ser Boriquén en primer lugar? Hace más de 5.000 años llegaron los primeros pobladores de estas tierras. Partieron de lo que hoy conocemos como Venezuela y Guyana, cruzando el mar en canoas, guiados por las estrellas y los vientos del Caribe. Establecidos en las costas, al principio eran nómadas y comían lo que encontraban, pero con el tiempo aprendieron a cazar y a cultivar yuca, batata y maíz. Pero todo cambió el día que llegó a la isla otro pueblo más desarrollado. En el 400 a.C., los arahuacos trajeron mejores herramientas, armas y conocimiento. De esa fusión de culturas nacieron los primeros taínos. No eran exactamente sus padres, pero sí sus raíces. Unas raíces que evolucionaron y que aún son visibles hoy si sabes dónde buscar. Increíble, ¿eh? Yo no pensaba que esto era así. Bueno, esta ha sido la parte fácil. Ahora hay que meterse por la grieta y bajar a la cueva. Escucha, por aquí arriba, ¿eh? ¿Cómo vamos a entrar por ahí? Buah, se ve difícil, ¿eh? Y tú mides 1,93. Menos mal que venimos sin mochila. Cuidado con la cámara, cuidado con la cámara. Guapísimo. Esto está estrecho, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves complicado? A ver, está estrecho. ¿Cuánto de estrecho? Más o menos estrecho. Sí, igual es mejor que te tires tú solo, ¿eh? Yo me quedo aquí grabando recursos. Venga, pues... Pero ten cuidado, ¿eh? Que tiene mala pinta. Si no vuelvo, recuérdame como un héroe. Siempre. Aquí murió Julio. La cueva del Indio es un área ancestral muy espiritual. Esa cueva en específico era un santuario para nuestros ancestros. Aquí una caída da días. Ahí iban nuestros bojiques, que eran nuestros chamanes, curanderos, y nuestros principales señores a tomar decisiones. Por eso usted va a ver que hay muchos petroglifos. Estos son petroglifos pintados aquí por indios taínos hace cientos de años. Que en realidad es un tipo de lenguaje pictográfico que era parte de nuestras culturas ancestrales del Caribe antillano. Hace ya un buen rato que se ha ido Julio y no ha vuelto, literalmente 15 minutos. No hay nada de cobertura, así que no puedo llamarlo. Y estoy empezando a ponerme un poco nervioso, la verdad. Esto es una pasada, es como estar en la época de los taínos viendo donde ellos vivían, sus marcas. Mira, aquí tenemos una, tiene una energía especial de este sitio. Se siente muy mágico, además estar aquí solo. Es bueno, yo veo los murciélagos. No sé si voy a tener que bajar a buscarlo. Esto empieza
a darme muy mala espina, mira. Vamos a tirar por ese camino, está un poquito oscuro y resbaladizo, pero nada que se nos resista. Para nosotros las cuevas es el vientre de la mujer, el vientre de la madre, el vientre mismo de la isla. De ahí dicen las historias que salimos. En teoría debería estar apareciendo por aquí, pero es que no lo entiendo. Aquí abajo es donde están los petroglifos, ahí estoy viendo los petroglifos. ¡Julio! Bueno, me voy a meter. He estado gritando y todo. ¡Estoy vivo! Te juro que he estado a punto de meterme y buscarte. Estaba ya rayado, tío. 20 minutos esperando. El renacer. He querido matarte como 10 veces. Yo he querido sobrevivir como 3 o 4. Como salir del infierno y ver el paraíso, chaval. Sí, sí, sí. Vaya vistas, tú. Este es el sitio. El ciclo sin fin. O sea, ¿cómo estar en un lugar como mágico, entre los petroglifos de ahí de los taínos? Imaginarte aquí la historia de ellos por aquí. Esto tendría que ser un lugar sagrado para ellos. Lo que yo creo que en momento lo hemos visto de tierra, hemos visto el agua, vamos a verlo desde el aire. ¡Coño! ¡Personaje secundario desbloqueado! ¿Qué haces tú ahí? Lo extrañé, fue un día sin ustedes y lo extraño ya. Ya te veo. ¿Entraron a la cueva del indio? Sí, por ahí por la ¿Y grieta. se metieron por la grieta? Claro, pero bien, bien. ¿Viste los petroglifos? Sí. Qué bueno. A ver si Amanash nos puede descifrar esos petroglifos. Sí, sí. Adivina qué es eso. Yo lo sé. Imagino. ¿Quién es? El monumento a Colón. A Colón. Si no me equivoco, creo que era como 2 veces o hasta 3 veces más alto que la Estatua de la Libertad. ¿En serio? Creo que era 2 veces. ¿Eso es el doble que la Estatua de la Libertad? Sí. Es que tienes que verlo desde ese... Está todo cubierto abajo por la... La historia del mundo siempre estuvo llena de conquista, de resistencia y de mezcla. Así como los arahuacos fueron clave para el nacimiento de los ancestros taínos, la llegada de españoles y africanos, aunque marcada por mucho dolor, también dio origen a algo nuevo. A un pueblo que lleva en la sangre el alma de 3 mundos. Una cultura boricua que baila con los tambores de África, que cada día reinventa el español con nuevas expresiones y que, como pronto descubriríamos, cuando tocan su isla despierta al taíno que aún llevan dentro. Por la mañana café. Está haciendo el coche arrancar, las luces puestas y todo. Porque hace calor. Hola señores, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hemos estado trabajando. ¿Nos vamos? No. Estamos saliendo del supermercado y estamos viendo un atardecer de locos. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Bueno, cuando empezamos a planificar el viaje a Puerto Rico, mucha gente nos dijo, tenéis que ir a Crash Boat sí o sí, que es de las mejores playas. ¿Qué tiene esta playa? Bueno, es espectacular, pero... Demasiado hermosa, ¿no? Sí, sí, sí. No, definitivamente de las playas más lindas que tenía Puerto Rico. Y también su historia. Puerto Rico siempre ha sido básicamente una base militar. En 1917 Estados Unidos le da ciudadanía a Puerto Rico y aprovecharon y empezaron a construir muchas bases. Tenemos la base militar y aquí vienen aviones enormes. Vienen los aviones bombers. ¿Conocen los bombers? Bombarderos, ¿no? Bombarderos, claro. Los aviones más grandes que hay. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial ya empieza a usarse la aviación de verdad, claro, como guerra, como arma de guerra. Pues básicamente vienen estos aviones, muchos se quedaban sin gasolina. Los helicópteros y los aviones también no llegaban. Entonces crean la división Fuerza Aérea Crash Boat, se llama. Y eran unos botecitos pequeños que estaban probablemente aquí. Y lo que hacían cuando un avión se quedaba por allá y no llegaba, llamaban, ¿verdad? No sé, con su código Morse todo. Se iban en busca para rescatar a los aviones. Y los iban a buscar en los aviones. Entonces viene la historia de Crash Boat. Estoy seguro que toda esta parte del mar tiene que estar llena de aviones. Bueno, por lo menos hay uno aquí cerca que uno puede hacer scuba diving, que es el que conocemos.
Pero de seguro hay un montón, barcos, aquí de todo, esto es tierra de nadie básicamente. Yo me desespero, como que estamos hablando mucho, yo lo vi para agua de una. Mira esta acá, ¿cómo está, loco? Me fui. Yo no sé por qué nos juntamos siempre con el mayor roto y descosido de cada casa. El universo a veces tiene formas insólitas de manifestarse. Pues fue en esta playa, un lugar cuyo objetivo histórico ha sido el de ayudar a gente en apuros, que conocimos a Miki y un proyecto dedicado a que en las playas de Puerto Rico no se quede nadie atrás. Este proyecto es un proyecto diseñado para personas con diversidad funcional. Nosotros lo que hacemos es darle ese acceso, ¿verdad? Nosotros somos creyentes de que las playas son del pueblo, las personas con diversidad funcional y con discapacidad son parte del pueblo. Totalmente. Pues ellos son parte de las personas que tienen que tener acceso a las playas. Donde este mat que estás viendo es de botella de agua reciclada. Y tenemos varios proyectos para el agua. Hay uno en Isabela, en la playa Jo, tenemos aquí en Aguadilla, en Ponce, Atillo y en San Juan. Es una idea brutal. Y esta la estabais reparando, ¿verdad? Porque había una antes. Sí, esta se había roto, la tuvimos que quitar para entonces repararla y la estamos volviendo a poner ahora. Pues creo que hay alguien que debería aportar su granito de arena aquí. Ya estoy hablando mucho y me puedo trabajar. Vamos, Luis, al lío. Buenísimo, perfecto. Listo. Muy bien, Esta muy parte bien. lista. Hay vídeo suficiente, me voy a beber una cerveza. Y ahora nosotros lo que hacemos, y lo bueno de este mat, que esto se va uniendo. Mientras la playa crezca, nosotros lo vamos poniendo. Y entonces a esto también se le añade hacia los lados un área de estacionamiento de sillas de ruedas. ¿Esta es la silla que utilizáis para meter a la gente? Correcto, sí. Esta es nosotros le llamamos la silla anfibia. Ajá. Realmente es una silla adaptada, donde la persona lo quitamos de su silla de ruedas regular, lo ponemos aquí, las gomas flotan, aguanta 300 libras y lo llevamos al agua. La verdad es que tenéis un proyecto precioso y gracias por enseñarlo y compartirlo. Aunque otras luchas más feroces estaban por llegar, esta fue una primera muestra de cuánto se preocupa el boricua por sus playas y su gente. Pero antes, no podíamos irnos de esta zona sin visitar un lugar cuya leyenda local ha conseguido dar la vuelta al mundo gracias al último álbum de Bad Bunny. A raíz de la canción de La Vueltita de Bad Bunny y de Chewy, que por cierto son de aquí de Isabela, de la zona, hemos venido a la playa de Jobos, porque es que en la canción menciona una leyenda. Y para conocer la leyenda a fondo hemos traído a nuestro boricua de confianza que se inventa todo lo que cuenta. Me fío poco yo. Jacinto. Mira, pero vamos a buscar el pozo de Jacinto, corillo. ¿Vamos a buscar a Jacinto o qué? Vamos a buscar a Jacinto. Venga. Y si hay suerte encontramos la vaca. Vamos para allá. Fuimos. Nos dimos la mano y gritamos Jacinto. Este es el famoso pozo De Jacinto. de Jacinto. Pueden ver ahí, es profundo con mucho cuidado porque ha pasado un accidente, ¿verdad? Trágica. Y no creo que vuelva a pasar contigo porque no vamos a gritar ¡Belén! ¡Belén! No estoy por gritar Belén aquí. Había un ganadero muy rico en esta zona de Isabela que tenía muchas vacas. Y Jacinto era el que le cuidaba las vacas. Y había una vaca que se escapaba, los regañaban. Ese día estaba una tormenta muy muy fuerte. Y Jacinto, de casualidad ese día, para controlar esa vaca inquieta, se la amarró aquí. Y la vaca, cuando cayó un trueno, la tormenta, se asustó y Jacinto también, según la leyenda, murió. Y la vaca también murió. Y, según la leyenda también se dice que si dices Jacinto, dame la vaca 3 veces gritando, Sí, ya. se escucha o sale el mar y se enfurece, no hace y sube y puedes escuchar algo, no sé. ¿Pero qué es? Jacinto, tráeme la vaca. Jacinto, dame la vaca. Ah, vale, dame la vaca. 1, 2 y 3. ¡Jacinto, dame la vaca! ¡Jacinto, la vaca! ¡Jacinto, dame la vaca! Y... Ahí está. Ahí se escuchó, ¿viste? Bueno, y arcoíris y todo, ¿eh? Respondió. La furia que tenía, ¿verdad?, el mar en ese momento. Y ahí está, la leyenda es verídica. Yo diré que a mí me habían contado la leyenda como que Jacinto era el nombre de la vaca. Díganos en comentarios cuál es la leyenda correcta. Vale, yo no me quedo del todo satisfecho con la historia de Jacinto porque la vaca ni ha salido ni Jacinto tampoco. Pero Luis dice que nos va a corroborar la historia con alguien. Pero tengo a alguien que sí sabe la verdadera historia. La verdadera historia. ¡Epa! Hola, buenas. Vueltita al final tiene como una fuerza de cómo había nacido la idea de la canción. ¿Cómo es el momento en el que conectáis con Bad Bunny y empieza todo? Pues en mi caso yo estaba en mi trabajo y alguien de nuestro manejo me dice como que mira, tienes que contestar esta llamada. Nos dice, mira, esto es súper top secret, ni a sus padres. Pero alguien del manejo de Bad Bunny me
llamó y me dijo que Benito quería conocerlo. Que los quiera ver el viernes, pueden, que otro vea. Claro. Y al final nos presentó la primera versión de Vueltita y dijimos como que pues vamos a hacerlo. Y ahí seguimos yendo al estudio y desarrollando la canción. Escucha, nos habéis llevado al Pozo Jacinto vosotros, nos habéis llevado allí, hemos ido. Bueno, el origen de esta llamada es porque Luis nos llevó y nos contó la historia de Jacinto. No se vio ninguna vaca. Entonces, contadnos vosotros bien cómo es esa leyenda. O sea, lo importante que es, entiendo también, como culturalmente. Parte de la razón por cual ese grito está ahí es porque, por ejemplo, yo puedo llevar una amistad que a lo mejor nunca ha visto el Pozo de Jacinto, una amistad de San Juan, y le digo como que vino Isabela, le vaya al pozo, y esa como que sensación de grita y ya y lánzate, y como que y no importa lo que la gente piensa. So, creo que parte de esa transición era como que también esa sensación de como que es como divertido. Ajá, pero la pregunta, pues realmente por lo menos nosotros que somos de Isabela, siento que toda la niñez la hemos escuchado, pero si tuviste una maestra de español que se dedicó a decirte las leyendas, pues una de las leyendas que te cuentan es pues el Pozo de Jacinto. Tenéis que aseguraros de que esa leyenda perdurase y oye, la habéis conseguido porque ya he conocido a mucha gente de por Puerto Rico que dice y estoy deseando el momento de que todo el mundo grite Jacinto, es que voy a llorar. Sí, que yo no puedo, yo creo que yo no voy a cantar, yo creo que no lo voy a hacer yo. Buenísimo. La leyenda de Jacinto no es un caso aislado, pues desde tiempos taínos el mar era alimento, medicina y espíritu. Y a día de hoy las costas siguen siendo sagradas para el boricua. Un derecho, una herencia, y pobre de aquel que se atreva a intentar destruirlas. Puerto Rico tiene una belleza a nivel de playas brutal, porque es que además hay muchísimas. ¿Hay algún tipo de conexión con ellas por parte también de los taínos? Muchísimas. El mar para nosotros tiene una deidad muy específica representada con ella, que es Yocajú Bagua Maurocoti, el señor del mar y la tierra. De hecho, había muchos asentamientos en la propia playa, ¿no? Eso es así. Aquí esto es un yacimiento ancestral. ¿Por qué? Porque los primeros ancestros que llegaron a este archipiélago se localizaron en los mares. Por eso, por esa misma razón, por el recurso del mar. Qué bueno. Entonces, me parece fascinante que las culturas más ancestrales cuidaran esto, convivieran con ello en perfecta armonía, y nosotros que sabemos lo importante que son esos recursos naturales, sabemos como hechos lo que importa, y sin embargo se están destruyendo cantidad de estos ecosistemas solo para el disfrute de unos cuantos. Eso es así, Julia, es algo lamentable y algo, ¿verdad?, que hay que señalar, es una realidad que estamos viviendo y que estamos luchando para que se preserven estos espacios. Me recibí un mensaje, ¿verdad?, de unos amigos que hay una mega protesta ahora mismo en Rincón, porque están haciendo una construcción literalmente encima de una playa, están destruyendo un ecosistema entero, y el pueblo boricua no se deja, el pueblo boricua es bravo. Entonces le dije a Julio, a todo el grupo, Corillo, vamos para allá a ver la protesta. Le estaba explicando también a Ale que hay que tener cuidado con las cámaras, porque a veces hay mucha pelea y arrestan a mucha gente. Los policías, si te meten en medio, lo tocas o algo, te pueden hasta arrestar. Y hay que tener cuidado, pero vamos a documentar, vamos a entrevistar a par de boricuas para que vean lo que está pasando, porque es un problema muy serio aquí en Puerto Rico. Acabamos de llegar a Rincón, que es donde están habiendo estas protestas en contra de la tala de árboles que está habiendo, están destruyendo el bosque para construir un paseo de hormigón para bicicletas. El día está cerrado, pero vamos a hacer la intentona de pasar como si fuéramos turistas y a ver si podemos grabar algo. ¿Pero que no nos dejan pasar o qué? No van a pasar. Esto es un crimen ambiental bien invasivo. ¿Todo esto lo acaban de destruir estos días? Oh, esto fue hoy. Todo esto fue hoy. Y esto era puro árbol todo. Todo puro árbol. Esos árboles llevan sobre 40 años ahí y este crimen ambiental lo van a perpetrar hacia el otro lado, que va todo a ser entero. La zona marítimo terrestre. Si ustedes caminan todo ese camino que es de la comunidad y apoyado por la comunidad, vayan y camínenlo hasta el faro, bien bonito, todo eso lo van a destruir. Van a ver que es un bosque adoptado por la comunidad y hay unos tablados que pueden subir, y ahí puedes subir, ahí tenemos el campamento Semí. Todo esto es buscar la armonía, esto lo hizo la comunidad para proteger las cuencas de río de agua que bajan,
proteger de la erosión. Y los árboles ya están creciendo, ya se ven súper bien, entonces ahora quieren meter el camino por ahí. Desde aquí piensan destruir todo esto, también meter el paseo por aquí, ¿no? Lo que enoja también al pueblo de Puerto Rico aquí es que no hay un diálogo. Quieren hacer un muro de cemento gigante, como de 12 pies. ¿En la orilla de la playa? En la orilla de la playa, como para aguantar el terreno. Entonces tirar aquí un camino que tiene como 10 o 12 pies también, que es súper ancho. Es como que... No. Eso está perfecto como está, pero el interés económico es tanto que se lo pasan, ¿sabes? Pero aquí el pueblo está unido y la gente tiene un sentido de pertenencia que es bien grande. Aquí esto no lo van a tocar, de verdad. Eso hay que protegerlo, mano. Hay que llegar aquí y defender esto, mano. A las 2 de la mañana, ahí aprovechan y nadie pudo defender. Los que estaban trepados en los árboles no se pudieron trepar. Y los que querían pasar las vallas, pues los amenazaron de que lo iban a meter preso, o sea, lo iban a coger. Bueno, parece que se está empezando a liar. Volvemos otra vez a la zona de conflicto porque hay ni un camión con más vallas, con más tal, y bueno, han salido la gente corriendo para allá, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Puerto Rico, despierta, no nos vamos a dejar vencer con estos corruptos. Quieren quitarme el río y también la playa. ¿Sabes que esto no es mediación? Esto es fuerza de poder. Y que abuelita se vaya y no. Ahí hay una madre explicándole a su hijo pequeño qué es lo que está pasando aquí. Le está diciendo que esta gente está destruyendo las casas de los animales que hay en la zona. Y es bastante chocante ver a un niño tan pequeño enfrente de una línea de policías que no sabes en qué momento si puede estallar algo o no, y la madre explicándoselo. Muy heavy. Capuchao, siempre capuchao. Y a mí no me intimida porque somos más que ustedes. ¡Guau! Ese es calma, papá. Defendiendo el pueblo, eso es lo que estamos haciendo. Suelte la bandera, no olvides el Lelolai, que no quiero que hagan contigo. Este paraíso aquí no hay dos. Eso va a ser una guerra si se meten aquí. Bueno, se ha formado un corredor policial de la hostia, pero aparentemente aguanta a la gente aquí a muerte. Y van a continuar la tala de árboles al otro lado. En lo que en el recurso legal se ve en la corte. Sí. Así que vamos a ver qué depara. Bueno, pues enhorabuena por ahí, está aguantando la lucha y esperemos que vaya bien. Seguro. Tengo entendido que hay más sitios como este, he oído hablar de en Cabo Rojo. Es un proyecto mucho más impactante, donde la economía local se va a ver afectada, los pescadores se van a ver afectados y simplemente se van a convertir en unos sirvientes de los que van a estar allí viviendo. Vamos a ir para allá directamente para seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos allí. Muchas gracias, hermano. Oye, gracias a ustedes por darnos visibilidad, brother. Para eso estamos. Dale, que sí. Nos dijeron que al suroeste de Puerto Rico hay un paisaje donde el sol se funde con el mar. Cabo Rojo es un lugar donde el viento huele a sal. Tierra de pescadores, de aves migratorias, de manglares que protegen sus costas y de playas que parecen no tener fin. Bienvenidos a la playa de Tanga Beach. Vámonos. Estamos en la zona de balneario, en Cabo Rojo, y la verdad es que ya tocaba parar un poquito en una playa, disfrutar de las aguas turquesas que tienen aquí y dormir una siesta, pues también. Mejor spot para dormir la siesta. Pero donde hay un tesoro, nace la codicia. Y justo en el corazón más vulnerable de este santuario, algunos están intentando construir un megaproyecto inmobiliario. Más de 900 residencias, 5 hoteles, campos de golf, centros comerciales, villas de lujo y mucho más en la orilla misma de una reserva natural. Pero el pueblo se mantiene unido y caborrojeños como Gabo, Janet o Sirena lo dedican todo a frenar esta destrucción. Saben que el tiempo corre y que si no se actúa ahora, quizás mañana ya no haya nada que salvar. ¿Qué es el proyecto de Esencia? ¿Qué es lo que se quiere hacer en ese lado? La palabra es un enclave. Es una ciudad dentro de otra ciudad. El proyecto tiene 3 hoteles, más de 1000 unidades de vivienda de lujo. Tiene centros comerciales, tiene restaurantes, tiene un centro de bellas artes. ¿Hospital? Tiene hospital, un centro de trauma, tiene una escuela privada, un aeropuerto, el centro deportivo, tiene 2 campos de golf de 18 hoyos cada uno. Solamente para un campo de golf se necesita más de 1 millón de galones de agua diario. En un área donde apenas llueve, porque es un área muy seca. Brutal, la envergadura de esto. O sea, me imaginaba algo grande, pero no tan grande. Esto es una ciudad dentro de una ciudad a los que el caborrojeño y el puertorriqueño no va a tener ningún tipo de acceso. Así que es un lugar de vacaciones para los norteamericanos, para los millonarios, y extranjeros con mucho dinero. Hay más de 150 yacimientos arqueológicos de tiempos precolombinos. Y tú me vas a decir a mí que por el antojo de unos extranjeros
van a venir y van a acabar con nuestra historia y la van a meter en un museo para que ellos la disfruten. No solamente se proyecta construir, es destruir para poder construir encima. Estoy viendo las montañas, están todas llenas de árboles, que hay perfecto una fauna, para un campo de flora. golf. Claro. Ya esos terrenos están clasificados como terrenos donde no se puede construir, son suelos especialmente protegidos por su valor ecológico. O sea, hay muchas razones por las cuales este proyecto ya desde un principio no se debió haber aceptado tal y como ha sido propuesto. Ya, pero los que tienen un interés económico siempre van a intentar tergiversar las leyes contra la forma. El desarrollo es para los proyectistas, no es para más nadie. En el momento que le toca deponer al economista que lleva el proyecto de Esencia, él dice que el proyecto es viable porque según el censo, en esta área de Cabo Rojo, en Boquerón, no hay mucho negro, y donde hay negros que hay pobreza, y en esta área pues no hay pobreza, así que pueden construir el proyecto. Yo le digo a todo el mundo, cuando lleguen los puertorriqueños con la olla de arroz con pollo y la música de Bad Bunny en una bocina allí a retumbarle a todo el mundo, esos millonarios van a decir, sáquenme a los aborígenes de aquí, que no los queremos. ¿Qué crees que pensaría un ancestro si despertase hoy y viera lo que está ocurriendo? El turismo es fundamental y creo que podemos hacer un turismo sustentable. Sabemos que los árboles ayudan a detener tantas cosas que nos hacen mal al ser humano. Sí, frescan el ambiente, dan oxígeno, sus raíces frenan la degradación del terreno. Así que la ignorancia que tenían los ancestros tiene una base en realidad científica de observación y de vivir en armonía con el medio ambiente. Totalmente. Así es. Si nuestros ancestros vieran lo que han hecho de su isla hoy, realmente llorarían. Desde que llegamos a Puerto Rico sufrimos ese enamoramiento cegado por la belleza de sus playas y la calidez de su gente, limitándonos a disfrutar de una isla que parece perfecta. Pero cuando comenzamos a conocer de verdad la isla, entendimos que incluso el paraíso tiene sus demonios. Una triste realidad que cuando la ves ya no puedes obviar. Y fue precisamente esto lo que nos llevó al otro lado de la isla, hasta el espejo donde Cabo Rojo podría mirarse si Esencia se llegase a construir. Bueno, Welcome to Palmas del Mar es básicamente un área privada donde vive gente de Puerto Rico de nivel medio alto, pero también es una consecuencia de la gentrificación, ¿no? Y esos proyectos, megaproyectos turísticos y habitacionales que se crean aquí, sobre todo por Estados Unidos. Lo que puede ser Esencia en el futuro, porque esto se construyó al final en los años 70. Pensar que toda esa parte de monte, lleno de verde, lleno de animales terrestres y marinos, se pueda convertir en piscina y aquí campo de golf, da que pensar. Ahora vamos a ir a ver un lugar donde los boricuas van con su radio, con su comida, y van a ir a echar el día y disfrutar de la naturaleza a su manera. Al ritmo latino, con sazón, batería y reggaetón. En el noreste de la isla se alza un lugar donde, según Bad Bunny, aún se puede respirar y las nubes están tan cerca que con Dios se puede hablar. El Yunque es el único bosque tropical lluvioso, no solo de Puerto Rico, sino de todo Estados Unidos. Un lugar donde llueve casi a diario, bañando más de 11.000 hectáreas de selva protegida, árboles centenarios y una biodiversidad única en el mundo. Esa agua desciende en forma de ríos cristalinos que recorren la montaña hasta abajo, llenando de vida rincones que no aparecen en las postales. Lugares conocidos solo por la gente local y donde quizás sin saberlo todos realizamos uno de los principales rituales de la cultura taína. Y en busca de esos espíritus, esas deidades taínas, hemos venido a las faldas del Yunque a buscar saltos de agua, cascadas, ríos, porque el agua para ellos era algo sagrado. Es algo sagrado, claro. El agua es algo que te limpia, te purifica. Y también muchos petroglifos. Aquí vamos a ver varios petroglifos aquí, en el río de Hippie. ¿Por dónde vamos, Nina? Tú mandas el camino, ¿por dónde vamos? Y mira el sitio, qué espectáculo. ¡Qué guapada! Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. El dominicano representa aquí, siempre, pero. Ojalá que los míos nunca se muden. Los petroglifos tienen varios significados. La mayoría de ellos son espirituales para contar historias y de parte, ¿verdad?, de la mitología. Te queremos enseñar fotos que hicimos de algunos de ellos, como por ejemplo. ¿Tiene como una X abajo? Sí, correcto. Sí,
Eso le llaman los bebés enfrasados, en frasa. En realidad son difuntos porque nuestros ancestros, cuando enterraban a sus muertos, los envolvían en las hamacas y los amarraban. Y esto es algo que todavía se preserva entre el Caribe. Por ejemplo, los wayuu, entre Venezuela y Colombia, todavía entierran sus muertos en las hamacas. La real interpretación de estos mensajes solamente lo pueden dar los ancestros. Seres humanos del planeta como todos somos. Yo les hago un llamado a preservar nuestra madre, nuestra esencia. El destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos. A veces hay que alejarse un poco del problema para verlo con perspectiva. Y fue así como recordamos una historia que habíamos oído. La historia de una pequeña isla que durante décadas vivió ocupada por un poder inmensamente superior y que, contra todo pronóstico, logró recuperar su tierra. Así que teníamos que ir a descubrirla. No podría haber un episodio de playas en Puerto Rico sin incluir las islas, en concreto Vieques. Lo único importante es llegar a tiempo al ferry y sobre todo saber que la hora es la correcta. ¿Cuál es la que te pone en tu billete? A ver, es bastante confuso. Culpa mía, puede ser. Ahora, ya yo pensaba que era una hora de ferry, a lo mejor es más. Y lo peor de todo no ha sido la carrera, es que ahora nos han sentado aquí 1 hora. Menos mal que nos han dicho que dentro de media hora podemos embarcar. Y esta otra media hora sentado en el barco, vamos, parado, que viene a ser lo mismo. Ritmo caribeño, relájate y disfruta. Nos dijeron que esta isla es distinta a cualquier otra. Un lugar donde la naturaleza ha ido reclamando lo que le arrebataron, donde el mar se llena de peces y tortugas durante el día y de noche brilla como si las estrellas se hubieran derramado en el agua. Lo que me sorprende es que hasta aquí en mitad del mar la tarjeta de la Fly tiene cobertura. Ilimitado. Si queréis sacar vuestra tarjeta de la Fly con descuento, os dejamos en el link de la descripción. Ahora nos vemos en la isla ya. No sabíamos exactamente qué íbamos a encontrar, pero sí sabíamos algo. Que esta no es solo una isla que se visita, es una isla que se siente. Esta es la historia de una isla que tras 60 años de ocupación se enfrentó al ejército más poderoso del mundo y le venció. Vieques es naturaleza en estado puro, un pequeño pueblo con infinidad de caminos hacia sus playas, así que la primera parada estaba clara. En Vieques necesitábamos transporte porque aquí hay que moverse sí o sin coche. Podría ser el carrito de golf, pero no lo va a ser, va a ser este cochecito. Y vámonos que nos vamos. Y viene con un filmmaker incorporado el coche. Acompáñenme a vivir esta nueva aventura puertorriqueña por la isla de Vieques. En la segunda parada, una de sus playas más icónicas. Camino a la primera playa. ¿Qué pinta? Bueno, pues aquí están los domingueros. Hemos llegado a la playa. Chiva. ¿Chiva se llama esta playa? Sí. Pensaba que veníamos a otra. ¿A qué playas hemos traído? En nombre de todos los ciudadanos del mundo, porque lo primero es cuidar las playas. Pues esto es la playa de Chivas, de las más largas que hay aquí en Vieques. Y hasta aquí la playa de Chivas. Siguiente destino. Caracas es otra de las alucinantes playas que se pueden encontrar en Vieques. Al menos dentro de los límites visitables, ya que gran parte de la isla está vallada y con acceso prohibido a todo el mundo. Pero, ¿por qué? En este momento decidimos que dedicaríamos el día siguiente a descubrir qué hay al otro lado. Esta es la vida que nos merecemos. No por mucho tiempo, pero un ratito. Te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Bienvenidos a la mansión. Acompáñenme a nuestra mansión. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Contigo me siento distinto. Dicen que en esta isla aún vive un árbol que podría ser el más antiguo de todo el Caribe. La Gran Ceiba de Vieques lleva más de 400 años en pie. Su tronco parece sostener la memoria de todo un pueblo y sus raíces se hunden profundo en partes de la historia que muchos han querido olvidar. Ha visto a los taínos rendirle culto como símbolo sagrado de la vida. Ha sentido la llegada de los colonizadores españoles, su abandono y los saqueos de piratas. Ella estuvo ahí en 1898, cuando Puerto Rico pasó a manos de Estados Unidos, y también en 1941, cuando la Marina estadounidense se apropió de la isla.
Desde entonces, La Ceiba fue testigo silenciosa de bombardeos, evacuaciones forzadas y décadas de lucha civil. Lo que aún no entendemos es qué vio Estados Unidos en este pedazo de paraíso como para convertirlo en un campo de guerra. El tamaño es abrumador, pero a mí lo que más me emociona, por decirlo de alguna forma, es que pensar en todas las cosas que ha visto este árbol, toda la gente que se habrá resguardado en él, es lo que más me conmueve. Y una de las cosas que vio fue la llegada y la partida del ejército norteamericano en Vieques, y vamos a ir al lugar donde quizás es el punto más emblemático de esta situación. Vamos allá. Originariamente esto se construye para frenar la mar y poder tener aquí los barcos, los norteamericanos. Sí, el interés de los estadounidenses era cerrar toda esta bahía desde Vieques hasta Puerto Rico. Esto tiene como 7 millas. Y van a crear aquí una mega bahía donde todos los barcos podrían venir aquí a refugiarse porque tenían mucho miedo de los ataques relámpagos de Alemania, ¿verdad? Entonces, de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta milla se construyó en 2 años. Iban a pasos relámpagos ellos mismos. Pero se dieron cuenta que era una mala idea cuando los japoneses llegan y atacan a Pearl Harbor. Tener todo en el mismo lugar, horrible idea. Y creo que no es el único resto que queda en la isla de esta invasión norteamericana. No, no es el único resto. Quedan también algunos bunkers, que es donde guardaban las municiones, queda de todo. Si quieres te enseño los bunkers ahora. Vamos allá. Dale. Buena idea. ¿Nos vamos en el coche, en el tanque? Sí. Antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense reforzó 2 puntos estratégicos en el océano: Pearl Harbor en el Pacífico y Vieques en el Caribe. Expropiaron más de 2/3 de la isla, desalojaron comunidades y convirtieron campos y playas en blancos de bombardeo. Durante más de 60 años aquí se lanzó napalm, fósforo blanco y todas las bombas imaginables, muchas de las cuales siguen repartidas por la isla y aún sin detonar. Lo llamaban entrenamiento militar, pero para los viequenses era una ocupación. Y hoy, entre la maleza, aún quedan cráteres y búnkeres oxidados que nos recuerdan las heridas que nunca podrán curarse. ¡Guau! ¡Qué locura, eh! Como puedes ver, es como que una estructura que desde arriba no se vería desde un avión, porque le crece arriba a la naturaleza y pues están guardadas aquí. Y aquí era que se guardaban las municiones. Pues estas son las tierras que se le han vuelto a ceder a la gente de las tierras que se habían expropiado por los estadounidenses. Pero estas casas, esta tierra que está aquí, todavía no tienen agua y no tienen electricidad que le llegue a las casas. La gente que vive aquí vive con energía solar y con cisternas de agua. Aquí era que estaba la central azucarera Playa Grande. Fue la última en Vieques en cerrar. Y pues tuvo que cerrar porque los estadounidenses se quedaron con las tierras, los expropiaron de aquí. Pero esta construcción es de antes de los estadounidenses. Sí, es antes de ellos. Entre las ruinas de la antigua azucarera aún queda el eco de otro Vieques. Uno donde las familias vivían del campo y del mar sin miedo a las explosiones. Alucino con eso. ¿Para qué serían cada una de estas habitaciones? ¿Estos huecos? Después te llevo para un túnel. ¿Un túnel de qué? Vamos a ver. No me fío de ti, ¿eh? Pero con la llegada de la Marina, Vieques fue de operaciones logísticas y una delgada franja central donde vivía la gente atrapada en su propia isla. Está guapísimo. Es como si fuese una peli posapocalíptica, cuando ya que toda la naturaleza se está comiendo los restos de arquitecturas de este tipo, pues así, brutal. Durante décadas los viequenses vivieron con miedo, rabia e impotencia. Vieron contaminados sus suelos y su agua, y cómo sus vecinos se enfermaban de cáncer más que en ningún otro lugar del país. Pero en 1999 una bomba cayó fuera del perímetro matando a un civil de la isla, David Sanes. Esa chispa encendió algo más grande que cualquier explosivo. Porque cuando el abuso se normaliza, la resistencia se vuelve inevitable. Pues David Sanes Rodríguez fue el detonante de que todo el mundo se alzara de verdad y sacaran a la Marina estadounidense de Vieques. Él estaba haciendo seguridad en el punto de observación y le cayó una bomba encima y pues falleció. Entonces pues esto se llama así. Fue en honor a David. ¿Pero qué vamos a entrar aquí? Vamos. Mira, es que ya no se le ven los pies. Decía que no, que era todo de bromas y pero ahora nos está pidiendo que nos metamos en un túnel oscuro. O sea, dime tú. Y cuando la gente vea este vídeo dirá, pero si era obvio, míralo. Esto es como en una película de miedo que dice, pero no bajes al sótano con la luz apagada, ¿dónde vas? Nosotros metiéndonos en el túnel. Es como un desconocido que acabamos de conocer. Si no vuelvo, recuérdenme como un héroe. Uno. Te hicimos la cabeza. Qué loco. ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso?
Qué miedo de bicho. No sé si se iba a ver. Qué mala cara tiene ese bicho. Bueno, Julio actualmente está pegando gritos ahí dentro porque hay algún tipo de bicho que no sabe reconocer. Escuchar solo a Julio ya es gracioso. Para él no tanto, para nosotros sí. ¿Y hasta dónde llega esto? Para aquí están tus colegas ya para matarnos, ¿no? A partir de aquí pierdo el túnel, pierdo la salida. ¿Creemos que saldrá con vida? Creemos que saldrá con vida. Qué pasada. Ya está, ¿dónde se tiene esto? Esa araña la he visto yo en Harry Potter. Esa es la que tiene las pinzas. Aquí ya Belén se ha dado la vuelta hace rato. Ah, mira, hemos llegado al final. Se derrumbó. Bueno, pues nada, por ahora sigo vivo. Qué miedo. Menos mal que veo con un seguro de viaje a ti. Si no, yo no me meto ahí dentro. Tenéis el link de descuento en la descripción. Para sacar vuestro seguro con descuento. Bueno, yo he tenido suficiente emociones fuertes por un día. Sí, con la temperatura que hace aquí ahora mismo, casi que un bañito es lo que más me llama. Pues vamos para la playa. Les recomiendo Punta Arenas, que es bellísima y encima hay muchas tortugas para ver. Pues entonces es el sitio. Buenísimo, tú te vienes. ¿Te quedas? No, yo me quedo aquí. Voy para mi casa. Nos vemos. Chao. Welcome to Punta Arenas. Aquí se supone que se pueden ver tortugas. Vamos a intentarlo. Es difícil ser consciente de la historia de esta isla cuando hoy puedes nadar con tortugas, caminar por playas paradisíacas y ver caballos salvajes cruzando la carretera como si fueran los dueños de la isla. Y es que la muerte de David Sanes sirvió para unir al pueblo. Y tras años de protestas pacíficas, ocupaciones civiles y presión internacional, el 1 de mayo de 2003 consiguieran por fin expulsar de sus tierras al ejército de los Estados Unidos. Puede que esta historia no se enseñe en la escuela, pero hay una ceiba que la recordará durante siglos, porque donde antes caían bombas, ahora crecen manglares. Las playas están llenas de vida y dicen que hay un lugar donde de noche el mar brilla como 1.000.000 de estrellas. Estamos listos, estamos ready. Aquí con Dindin, que nos va a llevar a ver la bioluminiscencia y dice que está espectacular. ¿Un 100% de bioluminiscencia tiene hoy? Sí. ¿Por qué? Eso depende de las mareas, la luna, noche oscura. Cuando llueve, el agua dulce le ayuda mucho a que el brillo se prolongue más alto. ¿Y cuál es el mayor peligro para los dinoflagelados, para la bioluminiscencia? Y eso. La luz, si hay mucha luz. O echa algún compuesto químico. Claro. Si tienes repelente que tenga químico, todo eso mata a los dinoflagelados. Y a nivel más ecosistema, que, o sea, si por ejemplo están construyendo y destruyen los manglares, imagino que eso es. Sí, mueren los dinoflagelados porque es el hábitat de los peces, de las aves. Y la vitamina B12 para los dinoflagelados, claro, que se nutren a través de los manglares. Al final todo es un ecosistema que en cuanto falla una pieza se destruye todo. Y para verlo tiene que moverse. Tiene que mover el agua, agitar el agua para que vea la bioluminiscencia en tus manos. Que vea los puntitos brillando en tus manos. Pero no lo mismo yo contarte que tú viéndolo. Ya, pues nada. Vamos a tener que arrancar ya. ¿Quién falta por venir? ¿Que nos damos? Sí. Puedes sentarse si quieren. Venga, vamos. No sé si yo. Espero que te vea. Ahí tenemos para acá. Ahí está. Parece magia. O sea, es como si tuvieras el cielo de estrellas que tenemos encima, pero en el agua, que pudieras tocarlas, que pudieras cogerlas. La verdad es que es una experiencia única, ¿eh? Poder hacer así, ver cómo se iluminan partículas delante de ti. Buah, es que lo puedes ver en la mano y es increíble, se ve por debajo de la barca. Te imaginas que se va a ver, pero yo no me imaginaba que tanto. O sea, es como ver estrellas en el agua. Sí, es una pasada. O sea, 100% hay que venir a Vieques a hacer esto porque es brutal. ¿Los antepasados vivieron eso? ¿Hay algún registro de ellos hablando de eso? ¿Alguna simbología? La bioluminiscencia que tienen los cucubanos, ellos pensaban, le llamaban nimitas, que eran las almas de los niños muertos. Eso es lo que te puedo decir sobre eso. ¿Qué exactamente representaba esa luminosidad en el agua para los ancestros? La vamos a investigar. La naturaleza nos alimenta, nos da de respirar y nos regala momentos mágicos como este. Un tesoro que, si hoy se preserva, es gracias a la lucha de las personas que lo comparten. Vieques es la prueba de que lo imposible puede lograrse. Y si una pequeña isla fue capaz de vencer al ejército más poderoso del mundo, estamos convencidos de que Puerto Rico conseguirá proteger su naturaleza frente al monstruo de la especulación y el dinero. Estamos en reclamo de un paseo responsable, con una planificación sostenible, mirando hacia el futuro y con un proceso que sea legal. Eso es lo que estamos planteando aquí. Julio, saludos. El campamento semi-continúa y el caso se está viendo en algunos tribunales. Ellos no han metido a las máquinas a la costa, así que por el momento estamos en victoria.
hemos comenzado con esta lucha organizándonos, escribiendo, leyendo, informándonos y tratando de educar al pueblo para que sepan lo que está pasando. Yo creo en los puertorriqueños y en las puertorriqueñas, y eso es una cosa que me da esperanza de que Esencia no va. En la última ocasión saqué la bandera con un cartel que decía no a Esencia y no a lo del paseo, la gente volviéndose loca, y el darte cuenta que no estás solo te da ganas de seguir ahí y poder transmitir ese mensaje es bien importante. Lo veo un futuro bueno, esperanzador, porque hay muchas personas que se están integrando en lo que es la preservación de sus costas, de sus mares, de sus ríos. En solo 15 días dimos la vuelta a la Isla del Encanto. Desde su capital hasta las montañas olvidadas del interior, pasando por sus costas, sus cuevas y sus cascadas, descubriendo historias que no aparecen en los libros, su cultura, su naturaleza y los peligros que hoy la amenazan. Pero también conocimos a su gente, una gente nacida del vientre de la isla y por cuyas venas corre sangre de 3 colores. Ser puertorriqueño significa esa fusión. O sea que esto es una mezcla bien grande, por eso que somos la gente más felices, porque tenemos de todo. Aquí nadie se va a acostar sin comer. Donde quiera que tú vayas te van a ofrecer. Aquí nosotros somos alegres, aquí todo el mundo disfruta y goza. Hemos viajado por medio mundo y podemos decirlo con certeza. Jamás conocimos a un pueblo tan orgulloso de su tierra. Yo espero que mis hijas sigan aquí cuando yo falle. Yo digo que por mis venas no corre sangre, lo que corre es café. Un pueblo que la ama tanto que aunque la vida lo haya obligado a vivir lejos, se une para defenderla sin importar el color político, el de su piel ni el que ondea en su bandera. El ideal nuestro es un derecho del ser humano a ser libre. Te crea un ambiente de comunidad que te rejuvenece el espíritu. Que aquí los que pongan las reglas seamos nosotros, que estemos aquí todos empujando el país para adelante. Y ojalá todos ser un poco boricuas, porque la verdad es que es de orgullo. Muchas gracias por todo, Puerto Rico. Sigue luchando por lo tuyo, aunque no lo cuenten los libros. Remember that we can get free in this new world. Yo voy a pelear por lo que mis antepasados me dejaron aquí en la perla. Porque la historia se recuerda mientras quede un lugar que proteger, un baile en torno a un tambor, un jíbaro recolectando café o un viajero dispuesto a maravillarse con la infinita riqueza de esta Isla del Encanto. Gracias, amigos, sin ti no habría sido posible. Eres el mejor, Luis. Muchas gracias, Puerto Rico. Nos veremos pronto. I love you, Puerto Rico. Por más años. Por el Pitorro. Por Jayuya.